hace poco platicábamos aquí afuera con algunos compañeros, platicábamos de cómo se inicia uno a veces en el periodismo. Yo estudié Derecho, pero no soy abogado, tengo mi título, pero nunca ejercí, no he litigado, solo una vez en la defensa de algún preso político en San Luis Potosí, me pidieron que firmara para que fuéramos un par de abogados o tres los que hiciéramos una promoción, pero nunca he ejercido, de tal manera que me decanté plenamente por el periodismo. Durante este tiempo he sido director y gerente de La Jornada en San Luis Potosí. Fui reportero de libreta y de grabadora y de pluma en mano, tanto del 1+1 original como del Excelsior, como luego de La Jornada, de donde soy fundador y accionista. Se oye esto de accionista muy especial porque pareciera que uno es dueño y no. La Jornada se hizo mediante un sistema que no es una cooperativa, pero que hace que haya un cierto número de accionistas que tenemos la oportunidad de decidir y analizar el rumbo editorial del periódico, pero La Jornada no tiene ningún dueño. La Jornada es un capital amplísimo en el cual no hay un dueño, sino un capital que se formó con dinero de la sociedad y con un grupo de periodistas que formamos estos accionistas, insisto, no pecuniarios, pero sí editoriales. Pero sabemos, Ángeles, mi esposa, y yo, sabemos lo que es la lucha cotidiana para sacar adelante un medio de comunicación. Sabemos lo que es el trabajo fatigoso, comprometido, desde mañana hasta en la noche, con las dos cachuchas que a veces son complicadas. La del periodista que quiere empujar en cierto sentido y que tiene 1000 ideas, y la del gerente que dice, bueno, pero espérate, tenemos el dinero suficiente para financiar que vayas, que cubras, que seas enviado especial, podemos hacer un suplemento. Mucha gente dice, oye, un suplemento cultural, un suplemento científico, y a veces no hay el número suficiente de lectores, no hay anunciantes. ¿Cómo equilibrar el ideal con lo práctico? ¿Cómo equilibrar el ejercicio periodístico crítico con las necesidades materiales de una empresa en un mundo en el cual, como luego decimos, pues el pago de los impuestos y el pago de la nómina no admite discurso ni admite ideología? Tienes para pagar, tienes para cumplir, o si no, el proyecto se va hundiendo y se acaba. Por eso es que decir 50 años de un proyecto como este puede resultar relativamente fácil, pero es un proyecto que ha sobrevivido, que ha podido, a pesar de todas las turbulencias, las tempestades, incomprensiones y demás, ha podido salir adelante. Y eso me lleva al esquema de comentar cuán importante es hoy el ejercicio del periodismo. Un ejercicio que está entrando en un cierto declive, en un cierto abandono, incluso diría en cierto ámbito de rechazo. Hoy pareciera que ser periodista o hacer periodismo es simplemente opinar, tomar cualquier información, reproducirla de una manera ligera, amable, lúdica, vaciladora, a veces irresponsable, a veces amarillista, a veces escandalosa, pero no necesariamente con la precisión, con la profundidad y con el profesionalismo que requiere el periódico. Cuando a la gente se le da información digerida para provocar las reacciones básicas de miedo, de odio, de enojo, para fomentar lecturas adictivas o audiencias adictivas, no se está cumpliendo con el propósito del periodismo y no se educa, no se realiza una verdadera formación política. Creo que hoy más que nunca es importante el aportar la información precisa, lo básico, el qué, quién, cómo, cuándo y por qué de la información concreta, diferenciada de la opinión diversa, la opinión distinta, la opinión que pueda ayudar a formar criterios. Cuando el periodismo es abatido por redes sociales, por influencers, por mecanismos de amarillismo cibernético y de poca profundidad, se le está haciendo un daño al proceso de análisis de la sociedad y se somete a la audiencia
a una superficialidad que lleva a reacciones viscerales no suficientemente pensadas y no suficientemente propositivas. ¿Qué está pasando hoy en México? Y un poco voy ahí al otro punto de lo que deseo plantear. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Un México que está sometido a una serie de presiones, sobre todo hoy Estados Unidos. Estados Unidos convertido en una instancia que nos tiene la mira puesta con un personaje siniestro como es Donald Trump, tratando de forzar lo que a algunos mexicanos les ha llegado a parecer que es la oportunidad de cambiar a un sistema, de cambiar a una sociedad mediante la acción de los jinetes justicieros que lleguen del norte y que históricamente esos jinetes justicieros han llevado injusticia, saqueo, represión, agandalle a muchísimos países a los que han llegado. Destrucción, abandono. ¿Por qué los mexicanos no hemos podido cambiar nuestra realidad, que es una realidad difícil? En buena parte porque no tenemos los mecanismos de la auténtica representación popular y la conexión de quienes llegan al poder con esos intereses de la gente. Yo casi preguntaría aquí, ¿cuántos de quienes están aquí se sienten satisfechos con el abanico de partidos políticos que tenemos hoy? ¿Se sienten satisfechos? ¿Todos los que están aquí sienten que hay una verdadera representación? ¿Estamos sujetos a esa ley del hierro, de las élites y el hierro que ha proclamado un pensador que dice que todas las organizaciones políticas acaban siendo condenadas a ser dirigidas por las élites necesariamente y sus intereses? A mí me parece que mucho de eso vivimos en México. Lo que hoy tenemos es una oportunidad de cambio y una esperanza de regeneración. Pero a mí me parece, y aquí hay una propuesta mía que he dicho desde el primer día y que genera a veces turbulencias, a veces indignación, porque yo digo, la Cuarta Transformación ha sido una muy exitosa propaganda, etiqueta de propaganda política, pero ni es una realidad, ni puede ser declarada una realidad hoy, por una sencilla razón. Ninguna de las transformaciones históricas de este país fueron decretadas de antemano. Una transformación histórica tiene que ser valorada al paso del tiempo, cuando se verifica si se cumplió lo prometido o hubo distorsiones. En este caso, estamos hoy ante la continuidad de un proceso muy importante, que es el de la llamada Cuarta Transformación, pero con muchos problemas y muchas circunstancias que resultan difíciles. Hoy vemos lo que está pasando en lugares como Baja California, donde la gobernadora está esforzándose por ver cómo puede darle información a Estados Unidos para ver si evita que haya un castigo, no solo el retiro de la visa, sino otro tipo de acciones. Hoy vemos lo que está pasando en Sinaloa, sumida en una guerra civil en la cual la forma en que se impuso como gobernador del estado a Rubén Rocha Moya fue con el concurso del crimen organizado, dicho por periodistas respetables, no yo entre ellos, pero periodistas sinaloenses que en su momento documentaron cómo la operación electoral para instalar a Rocha Moya tuvo el concurso del cártel de Sinaloa, que secuestró durante las horas de la jornada electoral a centenares de miembros de los equipos electorales del PRI. Y no defiendo para nada al PRI, de ninguna manera, pero tampoco es válido que se realicen ese tipo de cosas. El abanico que hoy tenemos es un abanico que mezcla, y espero que estando aquí en Chiapas, lo que voy a decir no resulte demasiado estridente o confrontacional, pero un propósito de regeneración de la vida política por la vía de la 4T, desde mi punto de vista, no puede pasar por lo que yo he llamado el Partido de las Cuatro Mentiras. El Partido Verde Ecologista de México, desde mi punto de vista, ha sido un instrumento que simplemente ha servido para encumbrar a una serie de personajes que han hecho de la corrupción, del engaño y de la condición mercenaria vendiendo votos y vendiendo alianzas
para mantener privilegios, no puede haber un cambio sustancial si Morena sigue aliado con un partido que no incluye dentro de su práctica, sino el estar antes con el PRI, luego con el PAN, ahora con Morena, ahora probablemente por la vía libre, pero que además muchas de sus prácticas han sido de una abierta corrupción. Creo yo que hoy se requiere, cuando menos en el ámbito de los partidos políticos, ver con claridad que uno de ellos, el partido que fue el partido dominante, recuerdan ustedes, el aplanadora, el que ganaba de todas, el Partido Revolucionario Institucional, hoy es una caricatura con un personaje que es casi de caricatura respecto a lo que fue ese partido, como es Alejandro Moreno Cárdenas, conocido por él mismo, él se autonombra Alito. ¿Qué queda del PRI? ¿Qué queda del paso del PRI en la historia de México? Pocas cosas rescatables. ¿Qué ofrecen hoy alternativas como Movimiento Ciudadano? Pues la verdad, frivolidades como Samuel García en Nuevo León, sombras graves de corrupción como sucede en Nuevo León como Samuel García, hechos como en Jalisco, donde gobierna el Partido Naranja, también con hechos de corrupción, de abandono, de frivolidad, sin mayor profundidad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como opción en este escenario de los partidos políticos? Pocas cosas, me parece a mí, pero yo creo que cuando menos se requieren en este escenario político que haya algunos cambios fundamentales, y los expreso casi como carta a un Santa Claus que no existiera, porque es probable que muchos terminemos nuestra vida sin ver que se den estas cosas. Pero hoy vivimos el monopolio de las candidaturas por parte de los partidos políticos. Nadie puede llegar a ejercer una candidatura con un compromiso ciudadano desde abajo, porque las élites de los partidos tienen secuestrada esa posibilidad de postulaciones de candidaturas. Mientras no haya candidaturas ciudadanas viables, no solo en el papel, sino que realmente tengan viabilidad, creo que no se va a poder avanzar adecuadamente, porque los partidos no aceptan reformas, ni las proponen si no es para privilegio de ellos. Serían muy torpes si aprobaran reformas que les quitaran lo que hoy tienen. El efecto del dinero es un efecto altamente corruptor en este mismo esquema. Mientras el dinero siga siendo el financiador de las campañas para productos llamados utilitarios, cachuchas, pepsilindros, regalos, delantales, en fin, ese dinero el político lo consigue de donde lo haya. Y si el subsidio o el dinero del INE no es suficiente, pues se recurre al dinero de dos fuentes: de las tesorerías de los estados o los municipios, o la tesorería federal para las campañas correspondientes, o del dinero oscuro de quienes compran candidatos, de quienes imponen candidatos, de quienes pagan campañas para recibir a cambio direcciones de obras públicas, la jefatura de policía, protección para sus negocios, y la vida de los mexicanos se va deteriorando continuamente. Me parece que el mensaje que podemos los mexicanos enviar a los partidos es el de que mientras sigan estas estructuras no se va a poder cambiar adecuadamente. Espero yo firmemente que el esquema de los partidos permita una auténtica regeneración nacional. Pero antes de causar demasiada somnolencia en quienes me escuchan con estas palabras que estoy dando, déjenme decirles que creo yo que tenemos que impulsar el hecho de una auténtica participación ciudadana.